Kenneth McDuff, el típico abusón de la clase, que acababa convirtiéndose en uno de los asesinos más notorios por su extraña manera de asesinar a sus víctimas. ¿Quién es Kenneth McDuff? El 21 de marzo de 1946, en el 201 de Leiden Street, una población texana de Rosewood, nació Kenneth McDuff, el sexto hijo de John Al y Addie McDuff, con una madre completamente sobreprotectora, capaz de amenazar con una pistola a quien se atreviera a meterse con sus hijos. Tanto así que le llamaban Pistol Pecking Mama o Mamá Pistolera, lo que hacía que sus hijos pudieran escapar de toda responsabilidad de sus actos o de cualquier consecuencia de los mismos, siendo también su padre muy agresivo, por lo que tenían fama de violentos en el vecindario. Esta fue la forma como aprendió a defenderse McDuff, con amenazas y agresividad. El tiempo pasaba y Kenneth McDuff fue haciéndose cada día un joven cruel, sin sufrir las consecuencias de lo que hacía. Se aprovechaba de los más débiles, intimidándolos y así quitándoles su almuerzo o robándoles su dinero. Todos le temían, despreciaban y odiaban, hasta que Tommy Salmon acabó con el poder que McDuff tenía y le proporcionó una gran paliza. Los estudiantes se alegraron muchísimo, avergonzándolo tanto que decidió retirarse de la escuela para empezar a trabajar con su padre, quien dirigía una cementera. Inicio de su historial criminal. Durante los 2 años siguientes, Kenneth McDuff robó o intentó hacerlo varias veces, por lo que fue recibiendo cada vez más y más condenas en 3 condados diferentes de Texas, llegando a tener hasta 12 condenas por ello, por lo que tuvo que cumplir 18 meses en prisión, donde conoció a Roy Dale Green, con quien se enorgullece ante los demás privados de libertad de todos los delitos que había cometido. Inclusive decía haber asesinado ya a 2 personas. Cuando cumplió con su condena fue liberado un poco antes de 1966. Cuando la noche del 6 de agosto de 1966 a las 10, Kenneth McDuff, al pasar por el estacionamiento de un campo de béisbol de Everman, Texas, se percata de la presencia de 3 adolescentes. Edna Louise Sullivan, de 16, Robert Brand, de 17, y Mark Dunman, de 15. Llamándole mucho la atención Edna, quien sería una víctima perfecta para él, apunta con una pistola a los jóvenes, ordenándole con la misma que entren a bordo para que el caso llegara a la Junta de Libertad Condicional, y así fue. Entonces, en el proceso para solicitarla, el condenado trató de sobornar a uno de los funcionarios para que votara por su libertad, lo que le acarreó un nuevo delito, imputándole 2 años más. Pero esta nueva amonestación generó una gran confusión en la Junta de Libertad Condicional, ya que al revisar nuevamente su expediente, en él solo se encontraba el quebrantamiento de la ley por el soborno que McDuff quiso realizar al funcionario, sin conseguir nada referente a la violación de Edna, su asesinato junto con el de Robert y Max. Sin darse cuenta de este gravísimo error, el comité le dio libertad condicional. Coméntanos qué crees. Si la Junta de Libertad Condicional no se hubiese equivocado, cumpliría la cadena perpetua. Kenneth McDuff caía en prisión por delitos menores, saliendo en libertad rápidamente. El hecho de estar suelto le permitía seguir con sus atroces crímenes. El 14 de octubre de 1989, el cuerpo de Serafia Parker, de 31 años, fue encontrado abandonado a la orilla de la carretera, cerca de la gasolinera donde trabajaba Kenneth. Sin embargo, este asesinato nunca se le atribuyó. El 10 de octubre de 1991, por la noche, recogía a Brenda Thompson, una prostituta que al subir al vehículo inmediatamente se vio amarrada con cuerdas, por lo que Brenda comenzó a defenderse y a gritar para pedir ayuda. Golpeaba tan fuerte las ventanas del auto que las llegó a romper. Kenneth no se había percatado que estacionó el vehículo cerca de una estación policial, quienes se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo y fueron a ver qué pasaba. Sin embargo, McDuff pisó el acelerador sin importar que los oficiales estaban frente a él, apagó las luces y condujo en dirección contraria, por lo que se desapareció de la vista de los policías. El cuerpo de Brenda fue encontrado 7 años después. La lista de sus víctimas.
Luego del episodio ocurrido con Brenda, específicamente el 14 de octubre, tuvo una discusión con una prostituta, Regina de Ann Moore, quien tenía 17 años. En el forcejeo de la discusión, Regina entró en el auto de Macduff, pero este condujo hacia una zona alejada cerca de la carretera estatal 6 de Texas, atándola y matándola, encontrándola el 29 de septiembre de 1998. El 21 de septiembre de 1991 fue hallado el cadáver de Cynthia Renee González, de 21 años de edad, a quien asesinó y arrojó por las cercanías de Country Road 313. Siguiendo sus instintos asesinos, consiguió un nuevo cómplice. Este criminal serial, ahora con la compañía de Alva Hank Worley, el 29 de diciembre de 1991, violaron, torturaron y acabaron con la vida de Colin Reed, aunque Worley asegura no haber participado en dicho asesinato. Melissa Northrop, de 22 años, estaba embarazada de su tercer hijo y trabajaba en una tienda, donde el 1 de marzo de 1992, Kenneth Macduff entró a atracar. Melissa le entregó todo lo que había en la caja registradora sin ninguna duda, pero al parecer eso no era todo lo que quería el asesino de la escoba, por lo que secuestró a Melissa abusando brutalmente de ella, atormentándole y asfixiándolo con un palo de escoba. Luego de varios días después, la consiguieron muerta. Sus manos estaban atadas a la espalda en un pozo de grava en Dallas. El 1 de mayo de 1992, Gary Smithy vio en la televisión la foto del homicida, la cual le pareció muy familiar, pero ese rostro lo conocía con otro nombre, Richard Fowler, quien recolectaba basura con él en la ciudad de Kansas City, Missouri, por lo que pudo identificarlo y alertar a las autoridades, quienes cotejaron las huellas digitales de estas dos personas, constatando que se trataba de una sola. Además, varios testigos describieron claramente a Macduff, razón para colocarlo como el sospechoso de haber cometido dicho crimen, corroborando la información. Su cómplice Worley, quien confesó lo que había hecho con Colin, por lo que inmediatamente se emite una orden de captura para Kenneth Macduff. La captura. Kenneth Macduff se dirigía hacia el vertedero el 4 de mayo, donde fue arrestado definitivamente para ser juzgado. El tribunal lo acusó de homicidio en primer grado por el asesinato de Melissa y fue condenado a la pena capital por inyección letal. La defensa de este asesino serial introdujo varios alegatos para evitar su ejecución, los cuales fueron completamente desestimados por el Tribunal de Apelaciones, ordenando el cumplimiento de su condena para el 17 de noviembre de 1998. Mientras Kenneth esperaba su muerte, concedió entrevistas a los medios de comunicación, contrajo hepatitis C y cirrosis, considerándose él mismo como muerto. Así lo manifestó en una de las declaraciones a la prensa. El día que debía realizar su ejecución a las 18:18 horas, Kenneth Macduff solicitó agilizar la gestión para realizarla y así no demorarse en las formalidades que ella meritaba, evitando más amargura. Sus últimas palabras fueron: "Estoy listo para ser liberado. Libérenme". Lo declararon oficialmente muerto a las 18:26 a sus 52 años. Su entierro fue en el cementerio Captain Joe Baird, donde sepultan a aquellos privados de libertad a los cuales nadie reclama sus restos. Se puede ver que en su lápida se le grabó su fecha de nacimiento, el número que tenía en el corredor de la muerte y una X, símbolo de la ejecución en Texas. Comenta qué historia te gustaría ver en el canal y suscríbete para no perderte ningún relato de terror. Te dejo aquí otro video del relato de Adam Walsh, un niño apasionado por el béisbol que empezó yéndose de compras y acabó debajo de un puente en un estado aterrador.